Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales, disculpar porque estamos con un problemilla a última hora. Ya saben ustedes que esto de el ciber modus operandi que tenemos gracias a nuestra COVID, pues nos lleva a estas cositas, a que tengamos un pequeño retraso. Pero pasa hasta en las mejores familias. En esta familia, en la de Recurra Ginso, lo que estamos haciendo es poner en marcha un nuevo webinar que siempre es espectacular y lo que vamos a hacer, espectacular por lo que aprendemos, digo, y por lo que escuchamos y por lo que cuentan los expertos y por lo que preguntan ustedes, que están ahí al otro lado. Vamos a hablar de acoso escolar y de ciberacoso, de cómo caminar de manera conjunta hacia la convivencia y son ahora mismo las 5 de la tarde y 33 minutos. Con ese horario damos pues pistoletazo de salida a este webinar. Antes de comenzar, me gustaría recordar que al igual que en los dos anteriores, estamos enmarcados en esa campaña de Recurra Ginso. Una mente sana, ya lo saben, empieza en la infancia, a la más tierna edad. Que además de conmemorar este 10º aniversario, por cierto, felicidades una vez más, Recurra Ginso, tiene por objetivo psicoeducar, ofreciendo, ya ven ustedes, se han empeñado, estrategias y recursos a los adultos que convivimos con niños y con adolescentes. También normalizar acudir al psicólogo, que es algo de lo que hablamos mucho en nuestro último webinar, donde analizamos los retos de la crianza y la educación en el contexto de la adopción. Y ahora, profesionales de Recurra Ginso y también invitados, ya verán ustedes, de primer nivel, nos van a acercar a este tema de hoy, que es el acoso escolar, el ciberacoso y cómo caminar de manera conjunta hacia la convivencia. Lo vamos a hacer, por lo tanto, con tranquilidad. No pasa nada, les pedimos disculpas por este minutillo que les hemos tenido esperando y vamos a dar forma, sin más, recordándoles que tenemos un chat. En ese chat pueden ir dejando sus preguntas, que se las vamos a trasladar a todos y cada uno de los invitados. Y también a través de ese chat, que irán controlando, como siempre, Alicia Ginso, Irene, Cristina. Alicia Ginso en realidad no se llama así, pero yo siempre la pongo el mismo apellido. En fin, digo que iremos alternando las preguntas con las intervenciones e intentaremos que sea una tarde divertida y una tarde fluida dentro del tema que nos ocupa, que es un tema grave, pero que tiene solución. Esa va a ser nuestra primera cuestión, lo vamos a hacer dentro de nuestro bloque número 1. Las familias y la comunidad educativa, cómo abordar el acoso escolar de manera conjunta. Vamos a analizar diferentes medidas de prevención de este acoso escolar y también de cómo afrontarlo. ¿Dónde está Cristina Arana, psicóloga en Recurra Ginso, especializada en prevención y asesora de Generación Convive? Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Luce usted muy buen color, que lo sepa. Muchas gracias. Mire, tengo aquí una nota que dice: el papel de las familias, un acercamiento emocional desde el que tomar acción. Ese va a ser su tiempo, un tiempo que tiene tasado en 10 minutos. Así que no me enrollo, Cristina, pero vamos a saludar a Frank Corby, al vicepresidente nacional de Academy Naps, director general también del British School de Alcira, de Xàtiva y de Gandía, nada más y nada menos, como yo, en camiseta. ¿Qué tal está, Frank? Buenas tardes. ¿Qué tal, Constantino? Encantado de estar aquí. ¿Dónde le pillo? ¿En Valencia? ¿En Xàtiva? En Valencia, me pilla en Valencia capital en estos momentos. Bueno, pues muy bien. Bienvenido también con nosotros. Vamos a entrar sin más dilación para ir ganando esos minutillos que hemos perdido y vamos a escuchar a Cristina Arana, ese papel de las familias, ese acercamiento emocional desde el que tomar acción. Así que, Cristina, su turno, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues como también ha explicado Constantino, en este webinar vamos a tratar el acoso escolar, ¿vale? Y el ciberacoso, que aunque es un tipo de acoso escolar, desde luego es algo que nos preocupa enormemente, tanto a las familias como en los colegios, ¿no? De eso hablará nuestro compañero Guillermo Cánovas en la siguiente mesa. Entonces, yo en esta mesa me quiero centrar justamente en el papel que tenemos las madres, los padres, para poder prevenir, para poder detectar y para poder abordar un caso de acoso escolar. El acoso escolar no es un simple conflicto entre iguales, es un tema mucho más complejo y por esa razón debe ser tratado y debe ser afrontado desde distintas perspectivas. Se debe hacer de forma coordinada,
Pero es verdad que para analizar esas distintas perspectivas, lo que vamos a hacer cada uno de los ponentes es centrarnos en un aspecto fundamental. Yo primero os voy a lanzar una pregunta. Si queréis, podéis utilizar el chat y de esta manera parece, bueno, que casi que os estuviera delante, ¿no? Y nos pudiéramos ver. La pregunta es, ¿qué pensáis cuando decimos acoso escolar? ¿Qué es lo primero que os salta a la cabeza? ¿En el colegio de vuestros hijos o en su instituto, en su centro escolar o de vuestros sobrinos o de vuestros nietos hay acoso escolar? Violencia, maltrato, abuso de poder, injusticia, sufrimiento, insultos, miedo, niños sufriendo, carencia de valores, discriminación, abuso, que alguien lo está pasando mal, angustia. Cuando pensamos en acoso escolar, joder, todas estas emociones, todas estas experiencias, todas esas sensaciones, disculpad, nos sobrecogen. Y también nos vienen a la mente situaciones que acaban apareciendo en los medios, como el suicidio de un adolescente que no aguanta más, o de una niña o de un niño. A mí me llega también otras cosas que aparecen, ¿no? Como vídeos de unos chicos o unas chicas dando una paliza a otra y otros que lo graban y lo pasan. Pero el acoso escolar no es solo esa punta del iceberg, ¿no? Ese niño, esa niña que ya lo está pasando fatal, que se siente angustiado, que no quiere ir al colegio, que se levanta todas las mañanas diciendo, vaya infierno. Esa es la punta del iceberg. Pero debajo de la superficie han ocurrido muchas cosas, han pasado muchos días para llegar hasta ese grado de angustia. Ahí es donde vamos a centrar nuestra prevención, ahí es donde vamos a centrar nuestra actuación. El acoso escolar tiene una característica fundamental que tiene mucho que ver con este iceberg, que es repetido en el tiempo. Son conductas violentas que se alargan en el tiempo y además tienen una intencionalidad por parte de quien las hace, es decir, una intención de hacer daño a esa persona, y tiene también otra característica que es el desequilibrio de poder. Quien lo recibe se queda sin posibilidad de defenderse o se encuentra en una situación inferior por el motivo que sea ante esas situaciones. Se alarga en el tiempo, es decir, no ocurre de un día para otro. Ese iceberg no se forma de un día para otro, sino que se forma durante muchos días, meses. ¿Sabéis cuál es la media de que una personita, un menor, cuente que le está pasando esto? Pues una media de 1 año y medio. 1 año y medio o 2 años. Sufriendo así. Y eso no lo podemos tolerar, ¿vale? No lo podemos tolerar como sociedad, que es lo que vamos a ver en este webinar. Que aquí estamos padres, estamos profesores, orientadores, directores de colegios, gente de la administración pública, todos vecinos, compañeros, niños, niñas, adolescentes, todos tenemos parte, ¿no?, que hacer y que ver en esto. La prevención tiene algo muy importante, que es la detección del problema. Si no detectamos, si no ponemos bien el nombre a algo, luego no sabremos qué hacer tampoco. No tomaremos las medidas más adecuadas, ¿vale? Para detectarlo desde casa, desde la familia, madres y padres, pues tenemos que estar muy atentos. Tenemos que conocer bien a nuestros hijos, observar sus cambios, tener una comunicación, que haya un clima de confianza en el cual nos vayan contando qué cosas pasan en el cole, ¿vale? A veces es verdad, hay niñas, niños y ya adolescentes van contando cada vez menos, ¿vale?
pero hay varias maneras, ¿no? Hay algunos trucos o recomendaciones que me gustaría compartiros. Una, por ejemplo, es que contemos también nuestras cosas. Es decir, nosotros no podemos ni pretender que nuestros hijos sean perfectos y siempre sepan actuar, ni tampoco pretender nosotros los adultos ser perfectos y saber siempre gestionar nuestras emociones. ¿Cómo les enseñamos? Pensamos, bueno, pues les voy a contar, ¿no? La comunicación es como que yo les voy a decir cómo se hace. A los niños y adolescentes lo que les llega es lo que hacemos, no lo que decimos. Y si les llega lo que decimos es porque está en coherencia con lo que hacemos, con cómo actuamos. Entonces, por un lado, contarles cuando nosotros pues no hemos gestionado bien algo, cuando hemos tenido un conflicto con una compañera, por ejemplo. Y, ay, pues mira, me pasó esto, me enfadé o me puse nerviosa y no actué como me hubiese gustado. La próxima vez voy a respirar primero, voy a pensar que esa persona también tiene problemas, ¿vale? Y así es como damos más estrategias a nuestros hijos para que sean más empáticos, para que sean más asertivos, para que sean más compasivos, para que respeten y quieran más a los demás. Cuando vamos por la calle, vamos en coche, por ejemplo, vamos tarde al cole y se nos cuela otro que a lo mejor pues también va con prisa si llega tarde al cole. ¿Cómo nos ponemos en ese momento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Sabemos responder o nos ponemos hechos una hidra? Eso es lo que nuestros hijos van a ver. No tenemos que ser perfectos, no nos va a salir siempre bien. La vida nos va a ir poniendo pruebas, algunas las superaremos, otras no. De otras, bueno, tomaremos conciencia, ¿no? De, pues me falta un poquito de calma. Y se lo decimos a nuestros hijos. Cuando ellos nos cuenten cosas, por ejemplo, hay una tarea que es muy interesante, que es agradecer varias cosas al día. Y en eso lo hacemos todos en la familia, ¿no? Los niños te cuentan cosas. Ay, pues hoy en el patio que he jugado con tal o que he hecho tal. Y ahí es donde les preguntaremos, ¿y cómo te has sentido? ¿Y qué te gustaría haber hecho a ti? Vamos a tratar de no darles todo hecho, de generar una autonomía en ellos. Veo a Constantino. Constantino, ¿me vas a permitir, por favor, poner un vídeo que es de 1 minuto? Claro. Porque, vale, cuando pensamos en acoso escolar, creo que todos pensamos o nos da miedo una cosa, que nuestro hijo sufra. Pero vamos a ver el vídeo. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. Pero ya al acosador no le van a hacer nada. Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a pasar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? No te escucho, Cristina. Igual no te escuchaba nadie. No sé, has quedado como yo, prendada del vídeo que estábamos ahí mirando. Jo, es que es un vídeo increíble. Decía que muchas gracias a Orange porque es una campaña maravillosa. Nos hace reflexionar, ¿vale? Que cuando hay un acoso escolar es porque uno o varios menores están realizando una serie de acciones que violentan a otro menor. Esto nos cuesta mucho asimilar, solo pensar y luego asimilar que puede ser nuestra hija o nuestro hijo el que está realizando estas acciones, ¿no? Este padre, esa carita que tiene, a mí me parece que está sintiendo una culpa y una vergüenza terribles, ¿no? De que su hijo pueda hacer eso, de que seamos como los culpables de eso.
Y bueno, quería decir cómo dejar esa culpa a un lado, tomar responsabilidad, ver que nuestros hijos están aprendiendo igual que nosotros, ¿vale? Confiar en todas sus capacidades, en que lo van a saber hacer bien, en que van a poder vivir con los valores que nosotros les hemos transmitido. Mirarnos mucho a nosotros, los adultos, y con eso de verdad que ayudaremos muchísimo a nuestros hijos y seguir queriendo a ese hijo, que no etiquetarle, ¿vale? No es el acosador, pero está haciendo cosas mal. No toleremos esas conductas que tengan consecuencias, y a la vez ayudemos a este niño, a este adolescente, a generar empatía. Puede que ni siquiera se dé cuenta realmente de lo que está haciendo, del daño que está provocando. Entonces, que pueda reparar el daño en ese vínculo, que tome responsabilidad y bueno, también favorecer su autoestima, que no tiene una buena autoestima si se tiene que poner por encima de los demás. Cristina, la punta del iceberg, tú que conoces bien los webinars, porque te toca controlar los tiempos, entenderás que no tengo más remedio que decirte, gracias un momento, el vídeo del minuto, que lo hemos visto y que estaba fenomenal, y que mira, quién aparece según hago yo, 1, 2, 3, el señor Corby, Frank Corby, que está en Valencia, ya hemos dicho al principio, y que seguramente hoy ha tomado una buena paella a la hora de comer, o quizá no, Frank. No, de momento no, porque me has pillado en una webinar muy interesante y una buena paella merece un reposo. Bueno, seguro que sí, yo tampoco he tenido tiempo para consumirla aquí en Madrid, que aquí si no serían callos. Nos ha dicho Cristina todo lo que nos ha dicho Frank, pero ¿cómo decimos no en mi cole? Di no en mi cole. Frank, es tu turno, 10 minutos. Pues muchísimas gracias, Constantino. Bueno, yo primero de todo, muy buenas tardes a todos. Yo creo que tengo que agradecer como agente educativo que se hagan este tipo de eventos. Gracias a Alicia Santos, gracias amigo Javier Urra, gracias Cristina por tus palabras y gracias a todos ustedes que están aquí por la tarde, cientos de personas pues interesados en cómo poner un granito de arena en un problema que es grave y que debemos de concienciarnos entre todos. Con lo cual, enhorabuena a Recurro a GINSO, porque todas las acciones que conlleven a concienciar y a sensibilizar a todos los participantes de la educación, tanto a nivel académico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel institucional, pues son más que necesarios. A mí se me ha pedido hoy, en 10 minutos, hablar de mi experiencia y de mi opinión en el ámbito educativo. Yo soy director de centros educativos en la Comunidad Valenciana, como ha dicho Constantino, y como entenderán, les voy a pedir perdón porque en 10 minutos es muy complicado resumir un tema tan grande, pero sí que es interesante poder esbozar una serie de ideas y además también mojarse, y me he propuesto dar también no solo mi opinión, sino dar quizás unos consejos desde mi experiencia de que para que alguien, pues también si le puede servir, pues habrá valido la pena estos 10 minutos. Miren, el colegio yo lo veo como un punto de unión, un punto vertebrador de todos los que de algún modo les puede afectar el acoso. El colegio es el punto de unión de tutores, es punto de unión de profesores, de orientadores, es punto de unión de psicopedagogos, de directores escolares, es el punto de unión de los alumnos y las alumnas, es el punto de unión de las familias y, no hay que olvidarlo, es el punto de unión de la administración educativa. Con lo cual, es ese eje en el que yo creo que recibe, para bien y para mal, a todos estos agentes de forma, de alguna manera, que están implicados en lo que puede ser el acoso. Y quiero hacer un parón en uno de los agentes, que son los alumnos. Normalmente, cuando hablamos del acoso, solemos fijarnos siempre en el que acosa, que se le tiene que ayudar. Lo decía antes Cristina y estoy totalmente de acuerdo, el que acosa también tiene un problema y por tanto tiene una causa, y como causa se le tiene que ayudar y se le tiene que comprender, no solamente se le tiene que juzgar y sentenciar. En el anuncio que Cristina le ha puesto
se ha visto la cara del padre, cómo le ha cambiado cuando ha visto que la perspectiva de su hijo no era el de acosado, sino el de acosador. Al acosado se le tiene que ayudar también, pero hay alguien que siempre es el gran olvidado y yo pienso que es seguramente el elemento más importante para el cambio, que es el gran olvidado es el que calla, o el que aplaude o el que ríe. Es el resto de la masa de alumnos que permite por cultura o permite por miedo, pero permite. Y por tanto, yo creo que, y permítanme esta similitud, la similitud es un poco bruta, pero lo vamos a entender enseguida. El caso de la violencia de género, no solamente está el maltratador y el maltratado. Había un agente silencioso, que es una sociedad callada permisiva. Y, por tanto, la persona maltratada pues tenía que callar por vergüenza o por no tener la comprensión de una masa social. Y en este caso, en esta similitud, la masa silenciosa, que es el alumnado, que no tiene aún la valentía de decir basta ya, creo que ahí, si se actuara, si no se riera, si no se aplaudiera o si no se silenciara, empezaría el gran cambio en el problema del acoso. Yo me he permitido pensar qué es lo que se debe hacer en un centro educativo para iniciar ese cambio. No quería dar una charla en la que no pueda dar al menos una opinión de cómo se puede mejorar esto. Para mí, se debe potenciar muchísimo los medios de detección y los medios de acción. Porque la clave de todo está en la prevención. Les voy a poner otro ejemplo. Esto es como el caso del alcoholismo. No hace falta estar curando al alcohólico. Lo que hay que hacer es prevenir para que alguien no se haga alcohólico. Formar, prevenir, sensibilizar y, por tanto, que no llegue a esa situación en lo posible. Por supuesto, seguirá existiendo, pero se paliará muchísimo. Pues yo creo que una de las fórmulas, y las aplico en mis centros educativos, que son muy eficaces, es la presencia de los psicólogos en el aula. Yo tengo en mis centros un departamento psicopedagógico muy potente, con bastantes personas, pero no quiero solo al psicólogo en el pasillo, ni hablando con un alumno afectado, ni hablando con un padre, que también todo. Los quiero en el aula, porque una vez a la semana un psicólogo del equipo de mis centros está en el aula, interviene en el aula. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que mejora en el asunto del acoso? Pues miren, primero genera un mejor conocimiento del alumno y de su grupo y de su interacción del grupo alumno, ¿vale? Viéndolos en el pasillo no es suficiente y por tanto se puede hacer un mejor conocimiento del alumnado tanto a nivel individual como a nivel grupal. Por otra parte, el alumno se convierte también, el psicólogo, al estar en el aula, se convierte en un buen referente, un referente para comunicar, para poder hablar, para poder dirigirse. También puede formar, evidentemente, e informar al personal docente y también puede concienciar de una manera muy profesional a las familias. Puede realizar actividades de cohesión en el grupo, puede realizar y realizan resolución de conflictos en el aula de una forma pues muy profesional y muy bien medida. Además, los psicólogos tienen herramientas de detección. Hay test de evaluación sociométrica, hay test de detección de violencia entre escolares. También el psicólogo, al estar en el aula, puede hacer un mejor seguimiento de las interacciones y de la evolución del alumnado, ¿no? Tras haber detectado algo. Puede organizar aulas de convivencia. Puede implicar al alumnado en actividades que sensibilicen de una mejor manera que un profesor que tiene que impartir también materia y bueno, pues dedicar ese tiempo junto con esos profesionales, pues permite realizar actividades. Yo, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Yo pongo a mis alumnos de bachiller, no saben lo bonito y lo bueno que es para sensibilizar, para humanizar, poner alumnos de bachillerato, por ejemplo, con alumnos más pequeños, sencillamente a leer, sencillamente hacerles un juego, una actividad, algo que les saque de la burbuja adolescente y puedan
hacer algo tan reparador como es nuestra profesión, que es la docencia, ¿no? Ayudar al más frágil. También los psicólogos realizan dinámicas y juegos guiados en tiempo libre. Incluso pueden programarlo. Yo creo que hay que enseñar a los alumnos a convivir y muchas veces, por ejemplo, en los tiempos de ocio, pues realmente llega un momento en que después de todo el año se aburren. No tienen los alumnos suficientes causas para entretenerse en el tiempo libre y, por tanto, eso genera conflicto. ¿Por qué no hacer una programación de juegos dirigidos en el que, en vez de que un profesor esté sencillamente observando al alumnado mientras está en el patio corriendo, pegando saltos, pues ¿por qué no se genera un manual de actividades, juegos? No tienen que ser siempre deportivos, pueden ser con balón, sin balón, de preguntas, respuestas, pero en el momento que focalizamos el entretenimiento del alumnado, prevenimos y evitamos el conflicto. Y ya no solo es para evitarlo, es que también generamos relaciones. En fin, mi conclusión evidente es que los psicólogos deberían en todos los centros educativos intervenir en el aula. Y como conclusión en general, antes les decía que un colegio es el vertebrador de la administración, de las familias, de los profesores, de los alumnos, pues voy a hacer mi carta a los Reyes Magos, con permiso al rey Constantino. Yo pediría para los centros más medios, medios de personal, psicólogos en el aula, medios materiales de detección, test, etcétera. Pediría a la administración protocolos eficaces y además no segregadores. Les tengo que decir, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en los colegios privados no forman parte del plan Previ, como si el acoso en los privados no fuese un problema de la sociedad. A nosotros no se nos permite acceder al plan Previ y tener las herramientas y los protocolos actuadores de la administración. Me parece algo que no debería suceder. Y además, aun siendo concertados y públicos, pido a la administración realmente protocolos eficaces. A las familias pido concienciación. Pido concienciación. No solo ver el problema en cuando mi hijo no es el acosado, no hay ningún problema, porque sí que hay un problema si tu hijo es el acosador o si tu hijo es el que calla o silencia. Y por último, para los alumnos pido comprensión, acción y muchas líneas de comunicación, porque la comunicación es la medicina o la herramienta para detectar y prevenir y actuar. Muchas gracias. Micrófono. Las 6 de la tarde, digo que lo ha clavado usted, señor Corby. O sea que muchísimas gracias por ese esfuerzo. No se vaya, porque estaba hablando de distintas líneas de comunicación y estaba mirando el chat abstraído. Por eso es por lo que ni siquiera era capaz de abrir mi micrófono, pues estaba viendo el mogollón de preguntas que si tenemos 5 minutos y me gustaría por lo menos ir poniéndole titulares, si es posible. Por ejemplo, tengo por ahí qué ocurre cuando los padres de un niño o adolescente que está acosando a otro lo niegan ante el propio colegio. Es una pregunta para Cristina. Vale, pues por un lado hace mucho daño a ese niño o a ese adolescente, ¿vale? Porque le va a costar mucho más tomar responsabilidad y tomar conciencia de lo que está haciendo. Y luego, pues el colegio tendrá que seguir con las medidas que ha decidido tomar, ya que si es un caso de acoso escolar es porque el colegio lo ha observado, lo ha hablado con todos, incluso, y muy importante, con los espectadores, como decía Frank, y entonces seguirá tomando las medidas que tenga que tomar. ¿De qué forma se puede dar la colaboración entre familias y las instituciones educativas para gestionar este problema? Pregunta a Frank Corby. Bueno, evidentemente, al hablar de familias hablamos de valores muy diferentes, modelos muy diferentes, opiniones muy diferentes. Con lo cual, yo creo que hace falta, en primer paso, una sensibilización hacia la familia, y una concienciación, y en segundo paso, es decir, cuando no se accede, una acción. Es decir, por desgracia vivimos en una sociedad que cuando al final el delito se comete, si no hay concienciación, hay sanción. Y por tanto, creo que se debe concienciar, se debe sensibilizar y se debe temer.
Yo de centro de educación especial, dice Lorena, y creo que es una figura importantísima para crear un vínculo entre familia y colegio. El modelado de los psicólogos para los alumnos y también para los docentes, dice Esmeralda, para mejorar la gestión del conflicto en los propios centros. Las familias necesitamos espacios de trabajo. Muy buena idea lo de los psicólogos. No existe esa figura en los centros escolares. O sea que por ahí estamos abriendo ya, como ven, una suerte de escenario donde vamos colgando palabras e ideas que al final nos pueden valer muy bien. Para todos aquellos que dicen, no, nos gustaría recuperarlo, se les va a mandar a todos los que están inscritos, ¿verdad, Cristina? Sin ningún problema. Tengo otra pregunta por aquí para Cristina, que dice... ¿Qué pueden hacer los padres para no sentirse culpables y ayudar a sus hijos? Es decir, la culpabilidad de los padres. Claro, la culpabilidad pues hay que dejarla a un ladito. O sea, puede que la sintamos, pero eso nos va a bloquear, ¿no? Entonces, hay que dejarla a un lado y tomar responsabilidad. Cambiar nuestro vocabulario es muy importante. La prevención tiene mucho que ver con los valores y con la inteligencia emocional, que es lo que he querido transmitir. Y entonces eso es inteligencia emocional. La culpa no nos sirve para nada. La responsabilidad sí. No somos culpables de todo lo que hacen nuestros hijos. Como os decía, todos nos equivocamos. Confiemos en ellos y hablemos con ellos. Creemos un plan de acción con ellos. Oye, esto pasa. Tengamos en cuenta que nuestro hijo lo va a negar. Sí, es muy posible que lo niegue. O si somos profesores, también. Pero si ya hay algo seguro, si tenemos incluso pruebas de ello, y si no, a veces simplemente tenemos la intuición. Entonces, seamos firmes y a la vez cariñosos, ¿vale? Y... Hay una pregunta en el chat, Cristina, perdona, que sí que te va a encantar porque hemos hablado tú y yo fuera del chat, pero que es para Corby, ¿no? Que habla de las claves para detectar y erradicar el acoso escolar desde las propias instituciones educativas, y hay una respuesta, además, ya dentro, antes que Corby nos lo cuente, de Isabel Serrano, dice que la clave podría pasar por tener una estrategia y por poner además los recursos, ¿no? Lo que decía un poco Corby para ello. Sí, efectivamente, es de lo que se trata es de hacer primero una estrategia única, verdadera, que no se base en unos protocolos documentales donde todos se tienen que rellenar documentos para quitarse la culpa, pero realmente no se interviene en el verdadero problema. La solución está en integrar con todos los centros educativos, independientemente del tipo, para dar un servicio único y que esas medidas no sean solamente rellenar informes, sino que conlleven unas acciones. Y me gustaría añadir a lo que ha dicho Cristina para la pregunta anterior. Yo creo que la opinión de un padre o una madre de quitarse la culpa viene por el concepto de no darse cuenta que el hijo que acosa tiene un verdadero problema. Esto es como sentirse culpable por tener la gripe. Cuando un niño está haciendo eso, está pidiendo ayuda. Está teniendo problemas para liderar, para sentirse bien. La autoestima la tiene baja. Siempre pasa lo mismo. Puede ser que tenga un modelo también de observación familiar erróneo. Todo eso va a conllevar, si no se trata y no se cura, va a conllevar inevitablemente a una persona que no va a ser feliz, que no va a poder socializarse, que no va a poder tener parejas felices. Con lo cual, si se concienciaran como que necesita ayuda desde la compasión, desde el entendimiento que tiene un problema, yo creo que no existiría ninguna culpa. Creo que me estáis viendo ambos. Aprovecho para agradeceros que hayáis estado con nosotros. Son las 6 de la tarde y 6 minutos y, por tanto, es tiempo de que demos paso a nuestro siguiente invitado. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo. Gracias. Hasta luego. Os estoy hablando a ciegas, estoy mirando a mi cámara. Entiendo que si no me decís nada es que se me ve porque he perdido la imagen en la pantalla del ordenador, pero en fin, así más difícil todavía. A veces ante un tema como este, ante el acoso y el ciberacoso, también estamos todos un poco ciegos. Así que mirando a esta pantalla e imaginando que lo que tengo delante, casi al ritmo de 1, 2, 3, es Guillermo Cánovas. Don Guillermo, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Pues en efecto. ¿Me está usted viendo? Sí, perfectamente. Tú no me ves, vale. Pero yo a ti sí. Imagino que los demás también me ven. Pues ya sabe, en el país de los ciegos, ¿quién es el rey?
Así que al rey le toca en esta ocasión ser a usted. Vamos a entrar con Guillermo Cano Vázquez, director del Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología, Educalike, que nos va a hablar de afrontando el ciberacoso, porque acoso y ciberacoso no es lo mismo, pero muchas veces parece que es igual y Guillermo, no sé si peor. Es su turno y a partir de ahí su tiempo tasado, volveré a aparecer en cuanto que sea posible. Muy bien, muchas gracias, Constantino. Muchas gracias también a la organización, a todas las personas que hacen esto posible, sobre todo a mi amigo Javier Urra también por contar conmigo para esta ocasión, ¿no? Y voy a empezar directamente porque creo que el tema del ciberacoso no está suficientemente trabajado en muchos entornos. Parece a veces que es como el hermano menor del acoso o algo que se puede producir o no en paralelo, y no es así. El ciberacoso tiene su propia, por desgracia, su propia entidad. Es más, se pueden dar y se están dando situaciones de ciberacoso sin necesidad de que se traduzcan en una situación de acoso escolar en el centro. Es decir, puede que en el centro no exista problema o exista, pero no se haya detectado por la razón que sea, pero que en los entornos digitales sí que se produzca, ¿no? Unas veces una cosa aparece primero y después la otra, y otras veces funcionan en paralelo sin interactuar, y algo que se da en Internet puede no observarse después fuera de Internet, ¿no? Pero es especialmente grave. La situación del ciberacoso, al margen de lo que voy a comentar ahora, es una situación que crece. Yo no me atrevería a decir que el acoso escolar aumenta con regularidad en los colegios, pero sí que me atrevo a decir que el ciberacoso aumenta con regularidad y con una cierta constancia, y más desde el momento en el que alumnos y alumnas se ven pues, especialmente abocados a relacionarse en los entornos digitales. Cuando las relaciones se trasladan sobre todo al entorno digital, se traslada al entorno digital los conflictos y los problemas. Entonces, el ciberacoso es algo que está aumentando constantemente. ¿Por qué es algo que tiene su propia identidad y por qué debemos prestarle especial atención? Pues yo voy a dar 7 u 8 razones que lo hacen especial, ¿no? En primer lugar, el ciberacoso no da descanso a la víctima. Es una situación de acoso constante. En un colegio, una situación de acoso escolar, a lo mejor llegan las 3 o llegan las 5 de la tarde, cada alumno se va a su casa y durante un tiempo, pues ese alumno que está sufriendo esa situación puede relajarse, puede descansar, puede estar con otras personas, puede cambiar de ambiente, puede retomar una vida un poco normal, ¿no? Si llega el fin de semana o llegan unas vacaciones, pues tiene todavía más tiempo. Con el ciberacoso es así. En el ciberacoso no hay descanso. Desde el momento en el que tú llevas un móvil en el bolsillo, los mensajes, los comentarios, las imágenes que están circulando, etcétera, pues te bombardean constantemente. Da igual que sea un viernes a las 8 de la tarde, como que sea un sábado a las 3 de la madrugada o en plenas vacaciones. Es una forma de acoso que no permite descansar, ¿no? En segundo lugar, suele ser pública. Es decir, puede hacerse cara a todo el mundo. No es que alguien pues está metiendo contigo y hay unos cuantos de clase que son conscientes de eso, o a lo mejor alguien en el patio lo puede presenciar. Estamos hablando de una situación que puede estar a la vista de todos. Alguien ha colocado algo, alguien ha hecho un meme, un montaje con una foto tuya, la gente lo está comentando, eso empieza a circular, terminas en un grupo de WhatsApp, ese grupo de WhatsApp difunde a X personas, de ese grupo sale a otros grupos de WhatsApp, etcétera. Es decir, que puede terminar siendo realmente público. Esto además, otra característica es que puede implicar a terceras personas. Es decir, hemos trabajado con muchos casos en los que el ciberacoso al final ya no estaba protagonizado por un compañero o una compañera del colegio, sino que habían terminado interviniendo alumnos de otros colegios o incluso personas que no conocen de nada a ese menor. Pero cuando ven que alguien ha colgado una foto o un meme, pues ridiculizando y les ha hecho gracia o simplemente quieren pues hacer daño, pues empiezan a reproducirlo en sus propios entornos, en otros canales, etcétera, y esa situación pues ya se extiende a gente que no conoce a ese niño o a ese adolescente, ¿no? Además, hay que recordar que en los entornos digitales los mecanismos que tenemos las personas para inhibir la agresión no están presentes.
Es decir, en una agresión física, o al menos en una agresión cara a cara, la persona que la lleva a cabo puede observar las reacciones que se producen en la otra persona. Nosotros tenemos mecanismos naturales, la inmensa mayoría de las personas los tienen muy vivos, que nos llevan a bajar el nivel de intensidad de la agresión cuando observamos sufrimiento en la víctima. Sin embargo, en Internet esto no sucede. Como no observamos la reacción de la víctima, la persona que agrede puede continuar y multiplicar la intensidad de lo que está haciendo y de lo que está diciendo porque no observa esa reacción que le podría ayudar a activar esos mecanismos y bajar el nivel de agresividad, ¿no? Además, otro factor típico de Internet es el, por lo menos, supuesto anonimato. Puedes empezar una situación de ciberacoso sin identificarte claramente. Si no te identificas claramente, pues sientes que puedes actuar con más libertad porque nadie sabe quién eres. Digo supuesto porque luego esto no es así. Es decir, en muchas ocasiones podemos llegar al sitio, al terminal, a la persona de la que ha partido todo esto, ¿no? Pero en un principio sí que pueden, sobre todo muchos alumnos, tener la sensación de que esto es anónimo. Y que como es anónimo, pues nadie se va a enterar de que he sido yo. Luego las cosas no son así, pero puede ser un acicate, un aliciente, ¿no? Es fácil de realizar. Basta con un clic, basta con coger una fotografía, basta con reenviar un meme. Es muy fácil de hacer. No hace falta un conocimiento previo ni nada que se le parezca. Difusión. La difusión es rapidísima. En segundos puede estar circulando por la mitad de los móviles de clase y en minutos por los móviles de todo el colegio, etc. Y por último, diría también que es una situación especialmente grave porque se puede prolongar indefinidamente. Nosotros hemos trabajado sobre situaciones en las que se ha conseguido afrontar la situación de acoso o de ciberacoso, en este caso, en el entorno escolar, es decir, al final el centro ha intervenido, las familias han participado y se ha solucionado el problema entre un pequeño grupo de alumnos, pero aquellas cosas que se han colgado y difundido en Internet siguen estando ahí. Entonces, incluso aunque la persona que las ha colgado y que ha puesto esa foto o esos comentarios lo elimine, puede haber cientos de personas que lo han copiado y que lo están reproduciendo en otros sitios. Y nos puede costar mucho eliminar esos contenidos de otros sitios. Con lo cual, a veces se da esta paradoja. La situación de acoso ha finalizado y, sin embargo, toda esa información y todas esas cuestiones, imágenes o frases, siguen estando alojadas en Internet, ¿no? En cuanto a los protocolos o la forma de actuar, bueno, normalmente lo que hacemos es enseñar a niños y adolescentes que viven esa situación a intervenir, ¿no? Cómo se debe intervenir directamente en una situación de ciberacoso cuando eres tú la persona que está padeciendo esa situación. Luego hay otra serie de intervenciones pues, que se pueden llevar más a cabo con los espectadores o con las familias, etcétera, ¿no? Pero yo me voy a centrar, sobre todo por una cuestión de tiempo, en uno de ellos, que es el protagonista, que es la persona que está sufriendo esa situación, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es cerciorarnos de que es una situación de ciberacoso. En ocasiones nos encontramos con, pues es que me han insultado en el grupo de WhatsApp de clase, o es que alguien ha colgado una foto mía en una red social, en Instagram, en TikTok o no sé qué. Bueno, pero es algo que se produce con regularidad, tiene un objetivo de ofender. Tú te has dirigido a esa persona para decirle que no te agrada o no te gusta lo que está haciendo, porque observamos que a veces el ciberacoso puede empezar con una broma. Alguien hace un meme con una foto tuya, lo cuelga, le hace gracia, se ríen 2 o 3 más y ya está. No saben si a ti te puede hacer gracia o si eso es algo que no tiene gravedad, ¿no? Lo que nos permite diferenciar una cosa de la otra es la intervención de la víctima. La víctima es la que tiene que decir, oye, no me gusta esto, quítalo o deja de meterte conmigo o no me llames esto, no me digas esto otro porque no participo de esta broma. Si yo no participo de ello, no es una broma. Hay muchas situaciones que empiezan así y entonces cuando se aclara entre las dos personas, pues alguien dice, bueno, pues hombre, no pensé que te lo fueras a tomar a mal, tal. Sí, pues claro que no me hace ninguna gracia. Bueno, pues vale, pues lo quito. Hay situaciones que no es necesario ni trasladar al entorno de los adultos, ni mucho menos judicializar, porque a veces hablando se puede. Si la situación continúa, entonces ya hay que tomar otro tipo de medidas. Lo primero que deben hacer es bloquear a ese usuario en el entorno en el que se esté produciendo la situación de ciberacoso.
En los grupos de WhatsApp es posible bloquear a un usuario, en las redes sociales es posible bloquear. En muchos videojuegos, que es donde se dan ahora situaciones de ciberacoso especialmente, se puede bloquear o silenciar también a los usuarios. Entonces, pues el segundo paso recomendado es este: impide la comunicación de esa persona. Si ya no puede comunicar, pues difícilmente puede seguir con lo que estaba haciendo, ¿no? Algunos continúan. ¿Por qué? Pues porque se crean otra cuenta en esa red social o consiguen de alguna forma esquivar ese bloqueo. Cuando es así, tenemos una tercera opción, que es la denuncia en la propia herramienta. Hoy la mayoría de las herramientas, redes sociales, sistemas de mensajería, videojuegos, etcétera, tienen un botoncito que pone denuncia o reporte, que nos permite denunciar una situación y hacer que la red social o ese entorno digital intervenga. La mayoría de los entornos y de las herramientas de este tipo ya tienen normas específicas sobre ciberacoso y no se tolera, se considera una práctica inadecuada y entonces se insta a esa persona a dejar de hacerlo, porque si no puede perder la cuenta o puede perder la posibilidad de utilizar esa herramienta. Si a pesar de todo esto continúa, entonces ya sí que recomendamos que intervengan los padres, sobre todo, ¿no? Por dos razones. La primera, porque son las personas que más se van a centrar y más se van a volcar en ayudar a sus hijos. Y segundo, porque además son sus representantes legales, es decir, pueden llevar a cabo acciones en su nombre. Entonces, ahí ya esa situación ya se está enconando. Los padres tienen que intervenir, hacen falta adultos. A partir de ese momento, yo diría que desde antes, pero desde luego desde ese momento es muy importante empezar a recopilar pruebas. Hay muchos adolescentes que borran cuando les llega algo al móvil que no les gusta. No hay que borrar nada. Lo vamos guardando, capturas, más que en foto, en vídeo, los botones de exportar que hay en algunas herramientas que nos permiten salvar las conversaciones enteras. Todo lo que ha dicho la otra persona, aunque lo borre, se puede guardar en un archivo. Todo lo que has dicho tú también y las imágenes que te han enviado también. A partir de ahí, los padres pueden considerar la intervención del centro escolar, porque hablamos de una forma de acoso escolar, se supone que son compañeros del colegio. Una vez que el colegio tiene conocimiento del tema, puede intervenir. Si no tiene conocimiento, pues no puede hacerlo. Y, por último, si nada funciona, es decir, si los bloqueos, las denuncias en el sitio, toda la información que yo estoy acumulando, intentar hacerlo por las buenas, la intervención de los adultos y del colegio no funciona, la última opción que queda es la denuncia. Pero esa es una decisión que toman los padres, que pueden llevar a cabo en función de lo que se haya producido. Si se han producido pues amenazas o injurias, calumnias, o alguna situación que esté claramente contemplada en el Código Penal, bueno, pues se puede intervenir, teniendo en cuenta que en España tenemos pues una frontera en los 14 años, ¿no? Y que a partir de los 14, pues el menor tiene responsabilidad penal, antes de los 14 no, pero antes de los 14 está la responsabilidad de sus padres, luego también, pero antes de los 14 especialmente, ¿no? Entonces, pues bueno, son cuestiones sencillas, creo que me he pasado el tiempo, y simplemente hay que tomárselo con frialdad y decir, bueno, esto es una situación que se puede afrontar, es especialmente complicada, pero dando pautas, en la mayoría de los casos se afronta. Tomárselo con frialdad es complicado a veces, ¿no? Pero estamos en las 6:20 de la tarde y no sabe usted cómo está ardiendo el chat. Así que le voy a pedir, si es tan amable, que respondamos muy rápidamente al menos a algunos de los temas que se están planteando. Por ejemplo, el tema de la impunidad anónima, si lo puede definir en una frase. Bueno, el caso es que hay alumnos que consideran que obteniendo una cuenta de correo electrónico o un perfil en una red social sin identificarse con su nombre y apellidos, ya no son detectables. Es decir, pues una cuenta en Hotmail, en Gmail o donde sea, me invento el nombre y apellidos, me creo una cuenta en TikTok, en Instagram y me invento el nombre y pongo una foto de alguien que me he encontrado en Internet y ya me puedo dedicar a meterme con todo el mundo, ¿no? Esto no es tan fácil. Hay una serie de datos de conexión que se van dejando en todo. Siempre dejamos un rastro en todo lo que hacemos en Internet. Si se produce una denuncia e interviene la policía o interviene la Guardia Civil, las unidades específicas que tiene para trabajar sobre estos temas, pues entonces se detecta y se averigua de dónde procede esa información, desde dónde se creó esa cuenta, desde dónde se creó ese perfil, etcétera. Entonces, se ha hablado de espectadores. Activo anonimato. Perdón, don Guillermo, se ha hablado de espectadores antes y la pregunta me parece que viene muy al pelo porque dice que si alguno de esos espectadores de estos hechos que están relatando son también víctimas de alguna manera, ¿no? O se pueden llegar a convertir en víctimas, dice Rosario Carrillo. Se pueden llegar a convertir en víctimas y también en lo contrario.
Entonces, ambas posibilidades están ahí. Lo que parece difícil es mantenerse en un sitio, en una zona neutral, ¿no? Por eso, cuando trabajamos en los colegios, lo que les recomendamos es que intervengan. Deben intervenir porque en este tema el papel de los espectadores es determinante. Cuando el alumno que está causando un daño a través de Internet a otro ve que la reacción de los demás no es favorable, que no le ríen la gracia, que incluso hay algunos comentarios ya en ese chat que ponen, oye, te estás pasando, oye, yo no le veo la gracia a esto que estás haciendo. Entonces es definitivo. Y además, para terminar, una última puntualización. Recuerden que en algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, los espectadores tienen una responsabilidad en esta situación. Entonces, una vez que tienen conocimiento del tema, lo mínimo que deben hacer es trasladar esa información, ¿no? Comunicarlo a los adultos. Lo estaba apuntando precisamente en el chat y se lo agradezco especialmente a quien va a venir después de usted, ¿no? En el uso de la palabra en nuestra siguiente mesa, que usted bien conoce, que es Isabel Serrano, la jefa de la Unidad Técnica de Convivencia y contra el Acoso Escolar en la Comunidad de Madrid. Así que agradecerle infinitamente a don Guillermo que nos haya acompañado. Un saludo y invitamos a que siga con nosotros este ratillo, hasta las 7. Muy Muchas amable. gracias. Y al chat, atento, porque cualquier cosa que quieran ustedes preguntar, y estamos ya cercanos a los 180, 190, veía la última vez, participando y dejando sus preguntas, pueden recibir sin duda esas respuestas ya más personalizadas por parte de nuestros expertos y especialistas. Vamos, por lo tanto, decía yo, y le avanzo ya, el acoso escolar como responsabilidad pública, y por lo tanto he citado a Isabel Serrano, así que ahora aprovecho para saludarla. Isabel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y bienvenida, porque la veía muy activa en el chat, ¿no? Está efervescente, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿Seguro? intento contestar algunas preguntas. Seguro que sí, además se lo agradecemos especialmente porque, claro, el tiempo aquí es muy limitado y todo lo que seamos capaces de poder hacer, pues nos funciona de forma maravillosa. Voy a saludar también a don David Lafuente, que es el subdirector general del Instituto de la Juventud, del INJUVE, que en un instante pues también nos va a hablar en esta misma mesa redonda. Don David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Bonito chaleco, por cierto, ya lo adelanto. Hermoso, hermoso, con ese fondo que usted tiene. Y que sepan todos los que ven el cuadro de atrás que lo ha pintado él. Que esto son cosas que desgajamos de lo que son nuestros ensayos previos y entonces aquí, plaf, lo soltamos. Bienvenido, David. Muchas gracias. Isabel, mejora la convivencia y clima social en las aulas. ¿Cómo es posible? Denos un halo de optimismo, que es su turno, por favor. Sí, ahora os hablo de todo. Solo de deciros que tengo una presentación aquí, pero que básicamente es para que quede para todos los asistentes, que vienen muchos enlaces a la normativa, ¿vale? O sea, que tampoco voy a ir punto por punto de ella. Sobre la mejora del acoso escolar y clima de la convivencia, decir que para trabajarlo, como ha dicho Fran, tiene que ser un objetivo de la administración. En el caso de la Comunidad de Madrid, el objetivo que tenemos es crear una cultura de convivencia. ¿Qué es lo que falla? Tenemos que tener una cultura de convivencia para impulsar un cambio social que esté basado en el respeto y en la tolerancia, que lógicamente es lo que falla cuando hay problemas en un grupo social de convivencia. Entonces, esta es la estrategia común que hay que tener y aprobarla en un plan que dé unión y transversalidad a todas las dependencias o a todo el organigrama de una consejería. Han salido muchos temas que me gustaría ir, pero como no hay mucho tiempo, decir que las actuaciones, como ha dicho Cristina, tienen que ser de sensibilización, de prevención y de intervención. Y aquí la administración, en todas ellas, tiene un papel crucial, sobre todo porque tiene la responsabilidad de dar las herramientas para poder trabajar esta serie de cosas. Voy a repasar un poquito, sobre todo desde el punto de qué podemos hacer desde los distintos sectores, ¿no? De las actuaciones de sensibilización, comentar, por ejemplo, que el desarrollo de normativa es muy importante. Ha comentado Guillermo antes, tenemos aquí una serie de cosas que se han hecho desde la Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid, pero ha dicho una cosa que me voy a detener en ella, y es, nosotros hemos creado un nuevo decreto de convivencia, teníamos uno aprobado en el 2007
y hemos aprobado uno nuevo el curso pasado. Y uno de los puntos que se ha metido que fue conflictivo fue precisamente la corresponsabilidad de los espectadores. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los alumnos tienen que ser conscientes, que también lo ha dicho Frank, el poder de arreglar un problema de convivencia hasta donde surge. Y surge en un grupo, en un aula o en un grupo escolar, son los propios alumnos los que tienen que activar el mecanismo. No se trata, que he leído en el chat, ¿cómo te vas a enfrentar a una cosa o si le tienes miedo? No, se trata de tener estrategias de comunicación asertivas y decírselo a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a un adulto, a un profesor, y ya el centro se pone en comunicación para paliar el problema lo antes posible, porque la rapidez en la detección es la clave. Es mientras menos tiempo sufra un menor, pues mucho mejor. O sea, tenemos muchas más posibilidades de éxito. Y es cierto que en este decreto de convivencia es innovador y se ha metido esa responsabilidad en derechos y deberes de familias y de alumnos. También se ha metido esta responsabilidad. Y de cara al ciberacoso que ha estado hablando Guillermo, por ejemplo, la prohibición del uso del móvil dentro del centro educativo, ¿no? Por comentar dos cositas más de aquí, las ALCA, que son asignaturas de libre configuración autonómica. En Madrid se han diseñado 3 para toda la primaria y para la secundaria. Es una opción del centro, lo digo porque las familias y los profesores tienen la opción también de plantear al centro, oye, ¿y qué tal si cogemos o cogéis una asignatura de estas para trabajar con nuestros hijos, con una carga horaria de 1 hora o 1 hora y media semanal para aumentar el tiempo de tutoría? Quiere decir que el trabajo de lo que es la inteligencia emocional, la comunicación y las habilidades sociales, si está estructurado, es mucho mejor y mucho más fácil para los tutores y los profesores. Comentar de aquí también, luego voy a hablar del protocolo de acoso escolar, pero quería hablar, por ejemplo, dentro de las actuaciones de sensibilización, es muy importante lo que se ha hecho desde la Consejería de Educación, que son cursos online masivos, tanto para profesores como para familias. Son gratis y están todos basados en la mejora del clima social y acoso escolar. Tenéis en las páginas siguientes los enlaces de todo y podéis ver que ha habido más de 15.000 familias que se han formado y profesores a lo largo de 4 años. Este año ha sido la 4ª edición. Creo que desde la Administración Educativa esto es algo importante que se puede hacer perfectamente. Me paso a las de prevención, actuaciones de prevención que, ¿en qué sentido? En el sentido que sean lideradas o monitorizadas y desde luego subvencionadas por la Administración. Está el programa Mentor Actúa, que es unos centros que ayudan a otro, que es importante. Nosotros, que antes ha estado hablando Frank de la importancia de la detección en los centros escolares, pues por ejemplo en Madrid, en colaboración con la Universidad Complutense, hay una herramienta Sociescuela basada en la integración de varios sociogramas donde se ve daño psicológico, posible violencia de género y autoestima, porque todo ello correlaciona con posibilidad de ser acosado o de ser acosador. Esta herramienta es gratis, se facilita a todos los centros, da una información inmediata, es una muy buena guía y aquí sí que se facilita a centros públicos, privados y concertados sin ninguna distinción. Es una actuación de prevención importante y que en nuestro caso consideramos que es la Administración la que lo tiene que liderar. Y, por supuesto, proyectos de investigación, todo lo que se hace con Socioescuela y relacionado con el acoso escolar, nosotros lo tenemos liderado por el doctor Celso Arango y del Hospital Universitario Gregorio Marañón, y nos da un feedback, resultados para poder ir actuando con resultados. Tenéis más cosas, como os he dicho aquí, que las podéis ir viendo, pero me voy a ir directamente a esta actuación de intervención que sí que se ha hecho en Madrid, que ha sido crear un equipo contra el acoso escolar y el ciberacoso, que es especializado para apoyar al centro escolar, a los profesores, al equipo docente, y una unidad técnica de convivencia de las familias para apoyar a las familias. Ambos equipos se han unido en la unidad de convivencia contra el acoso escolar
que es en la que yo tengo la suerte de estar. Y creo que esto son estructuras que deben de crear la administración y dar a conocer, y desde el centro darla a conocer, para que las familias se puedan poner en contacto con especialistas. Quería comentaros del protocolo de acoso escolar, porque es que es una cosa que sale reiteradamente, que se dice un montón de veces. El protocolo de acoso escolar debe de entenderse como algo de prevención, no como una denuncia que se va a hacer. Es al primer síntoma que yo creo que mi hijo lo está pasando mal y me lo está diciendo y no le veo solución o no le ve solución, notificárselo al centro. Para notificarlo al centro hay una serie de anexos. Esta notificación que va directa al director puede partir de la familia, puede partir de un vecino, de un conocido, de otro profesor, de un alumno. En el caso de los alumnos es completamente anónimo. Si activamos este protocolo, lo que estamos haciendo es prevenir. Nosotros no podemos saber si es acoso o no a priori, pero sí que podemos dar al centro la oportunidad de investigar, de ver los indicios y de poder discernir si hay acoso o no hay acoso. Tenéis aquí los enlaces a todo, que ya veo también que aparecen en un toque. Tenéis aquí todos los enlaces porque realmente he querido que tengáis acceso a toda la información y a todos los documentos para que os quedéis con la información. Yo solo acabo diciendo que es un segundo, Sí, que sí. aquí en Madrid hemos hecho un estudio desde que se aplican todas estas herramientas, desde el curso 2015 al 2019, el año pasado estuvo un poco parada la cosa, y aquellos centros que han utilizado estas herramientas de las que os he hablado y otras que las tenéis ahí para que las veáis, han disminuido en un 66%, 66,6% los casos de acoso escolar. Lo que quiere decir que, como os ha estado diciendo Fran, si se hace, se consigue y se puede. Entonces, las herramientas están ahí, toda la comunidad educativa quiere hacerlo bien y las familias también. Y tenemos una evidencia científica de que ha disminuido. Así que yo animo a todo el mundo a que colabore con el centro, que hable con los hijos, que comunique no lo de sus hijos, sino lo del de al lado. Este vídeo que nos ha puesto Cristina es muy significativo. El padre pone una cara de espanto, debería de haber girado el coche y haber ido al centro. A decir, el de la estrella es mi hijo. ¿No? Eso sería lo ideal, que cambiáramos todos la cultura y comunicar el problema, tanto de si es acosado como si es acosador. Me quedo para las preguntas, que no me quiero que me regañes. Claro que sí, Isabel, muchísimas gracias, porque nos viene David, que viene pegando fuerte, ya sabes, con su chaleco moderno y que es el responsable de Injuve. Y ahora tenemos un montón de preguntas, Isabel, que vamos a intentar ir contestando. Y si no en el chat, por favor, si eres tan amable, Isabel, vas dando también. Voy a ello. Muchas gracias. Debida respuesta. Estamos en el webinar de Ginso, estamos cumpliendo 10 años, que no es poca cosa, y por lo tanto vamos a seguir ahondando y viendo soluciones estratégicas para poder evitar este mal. David, es tu turno. Muy buenas tardes. Y acoso escolar, responsabilidad pero compartida. Adelante. Pues muchísimas gracias, Constantino, y como decíamos al principio, enhorabuena a Recurra Ginso por este, por este seminario, ¿no? Yo creo que es muy necesario porque verdaderamente aborda uno de los temas y de los desafíos fundamentales, que sinceramente así lo creo, como sociedad tenemos que afrontar para los próximos meses, para los próximos años, ¿no? Dicho esto, ya llevamos más de una hora. Así que me permitiréis que estos 10 minutos que me concedéis, voy a utilizar la primera parte para hacer un relato personal y la segunda parte en la cual voy a compartir una serie de 5 o 6 reflexiones al hilo de lo que hemos estado compartiendo, ¿no? Y sobre todo con los grandes expertos que me han precedido. En primer lugar, el relato personal. Estos días se escuchaba en la televisión que salía Andrea Martínez. Andrea Martínez, para quienes no lo sepáis, es Miss Universo España 2020 y comentaba que ella había sufrido acoso. Como Andrea Martínez, otras misses en España han sufrido acoso.
De hecho, ha habido alguna que se ha confesado que precisamente por tener las piernas largas había sufrido acoso. Obviamente yo no soy Mr. España, quienes me estáis viendo pues igual decís, bueno, este chico es mono. Os diré que si alguna o alguno creéis que este chico es mono, os diré que estáis en un estado de edad avanzado, porque solamente me lo suelen decir la gente que es mayor que yo. Pero dicho esto, cuando yo era joven, pues era feo. Bueno, feo tampoco. De hecho, si le hubiéramos preguntado a mi abuela, que en paz descanse, no lo habría consentido. Pero diríamos que era pues de belleza distraída, ¿no? Podríamos decir. Era una persona muy delgada y era una persona que tenía una prominente nariz, nariz que sigo conservando hoy en día. Esto provocó que mi grupo de amigos históricos de siempre, estamos hablando de primero, segundo, tercero de la ESO, pues un poco me aislaron, ¿no? Y empezaron a llamarme narizotas. De narizotas llegó un tema de exclusión absoluto, con lo cual pues yo llegaba por las tardes a casa y tenía pocas cosas que hacer, ¿no? No tenía compañeros pues para empezar a salir o para jugar un partido de fútbol, ¿no? Esto hizo que me reconfigurase por completo, ¿no? Con lo cual al final yo me refugié en el estudio. Ahora, pensándolo en perspectiva, pues quizá tendría que agradecerles a esas personas que en su momento me acosaron, que así lo hicieran, me refugié en el estudio. Y además, yo creo que, bueno, me obligaron a reinventarme, ¿no? Yo era una persona introvertida y a partir de ahí tuve que ser extrovertido, porque si no me quedaba completamente aislado, y en cierto modo me ayudaron a descubrir ciertas dotes de liderazgo, ¿no? Con lo cual, al final puedo decir, haciendo ahora un poquito de perspectiva, que he sido un afortunado, pero es cierto que desgraciadamente esta no es la realidad. Y como esta no es la realidad que viven gran parte de nuestros jóvenes y de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes, por eso mismo creo que la administración pública, como bien decías, Constantino, pues tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Porque no podemos olvidar una cosa, y esta es la idea principal, yo creo, que un adolescente, un niño acosado, al final le estamos coartando su libertad y además estamos limitando todas sus potencialidades. Es decir, un adolescente, un niño que está sufriendo acoso, está perdiendo su estima. Y es verdad que si uno no cree en sí mismo, difícilmente va a conseguir éxitos, ¿no? Y al final estamos desaprovechando unos recursos humanos que ya no solamente para el individuo, sino para nosotros como sociedad serían verdaderamente productivos. Dicho esto, ¿no? El acoso coarta la libertad, idea fundamental, y además limita las potencialidades. Por eso la administración pública tiene que ser activa en acciones, en medios y en herramientas. Dicho esto, comparto, ya digo, 4 o 5 reflexiones, ¿no? Algunas de ellas ya se ha hecho alusión anteriormente. En primer lugar, permitidme que tire de un elemento que me encanta, que es la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva, uno de los grandes exponentes es Seligman. Si preguntamos en la psicología positiva o en cualquier comunidad qué es lo más importante en la vida, pues lo más importante en la vida, una de las cosas más importantes en la vida es ser feliz. Fijaros si es importante ser feliz, que todo el mundo habla de igualdad, libertad y fraternidad, que son los 3 principios de la Revolución Francesa, pero si vamos a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que la precede en el año 1776, se dice que hay 3 derechos inalienables a todo ser humano: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Si un joven, si un adolescente, si un niño le estamos limitando, o la sociedad, o quien sea, le está limitando su posibilidad de ser feliz, obviamente la administración pública tiene la responsabilidad y la obligación de remover cuantos obstáculos sean necesarios para que ese adolescente, para que ese niño sea feliz. Segunda reflexión. ¿Qué es? ¿No? Lo hemos estado viendo, ¿no? Y Cristina nos estaba comentando qué es. Le llamamos acoso escolar, pero yo creo que es importante saber que mediante esta figura del acoso escolar no solamente es acoso escolar, es que el acoso, como nos ha explicado muy bien Guillermo, pues el acoso hoy en día ya no solamente escolar, se llama acoso escolar, pero es acoso en redes sociales, acoso en nuestro ámbito deportivo que se mueven estos jóvenes, acoso en el barrio. Y luego otra idea que no me gustaría olvidar, es que ese acoso escolar, si la población es pequeña, porque a veces nos olvidamos de la población rural, en una población pequeña el acoso escolar es en un acoso de vida.
es que quedas completamente inutilizado para el resto. Tercera idea, también Guillermo lo comentaba y yo creo que Frank también, hay más o menos acoso, ¿no? Yo creo que hoy en día hay más frecuencia de acoso, aumenta la intensidad, se multiplican las formas, pero sobre todo yo creo que lo que existe también es más información y poco a poco existe también una mayor conciencia social. Y eso yo creo que es un punto positivo que nos anima a seguir por esa correcta dirección. Tercera pregunta que me querría hacer y cuarta reflexión. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacemos cuando tenemos el acoso? Pues yo creo que también lo hemos estado diciendo, ¿no? Hay que identificar, hay que establecer recursos, es fundamental. No solamente hay que identificar dónde se está produciendo este acoso y obviamente los centros escolares tienen un papel fundamental, sino que hay que identificarlo, hay que establecer recursos, hay que establecer protocolos de actuación, lo estabais comentando muchos, ¿no? Siguiente reflexión, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, pues lo que estamos haciendo, desde el INJUVE, por ejemplo, estamos gestionando dos programas fundamentales, el programa Erasmus Plus Juventud y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y os puedo decir que tenemos cerca de 2.000 proyectos de jóvenes que precisamente abarcan estos temas del acoso escolar y el ciberacoso. Además, estamos estableciendo, de estos cerca de 2.000 proyectos, pues prácticamente hay unos 45 que son establecidos como buenas prácticas por las instituciones europeas, ¿no? Hablamos, siguiente reflexión, ¿no? 3, 4, 5, sexta reflexión. Hablamos mucho de diversidad, pero yo creo que la administración pública no se debe de quedar solamente en hablar de diversidad, sino que además tiene que garantizar esa diversidad. No es posible hablar de diversidad si no la garantizamos. Y después hay un elemento que a mí ya me gustaría, ya compartiría más reflexiones, pero ya veo aquí que está Constantino, que se ha conectado y ha entrado en línea, y querría compartir una última reflexión, ¿no? Que es el compromiso como sociedad. Y Frank, yo creo que también lo comentaba en su presentación de manera muy clara, ¿no? Es que la responsabilidad en materia de acoso es compartida. Fijaros, yo, previamente a ser subdirector general de Juventud del Instituto de la Juventud de España, he sido vocal asesor para 3 gobiernos distintos en materia de igualdad. Ahí, afortunadamente, tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género, ¿no? Y simplemente os comparto esta presentación, ¿vale? Esta presentación, estamos hablando de que esta campaña publicitaria salió hace 4 o 5 años, y fijaros qué dura, ¿no? Tus amigos y vecinos sienten no haber hecho nada. Precisamente para entender que el maltrato en la pareja es una cosa de todos y que no podemos estar callados, que no podemos estar silenciados. Yo creo que el gran reto como sociedad y sobre todo en materia de acoso escolar verdaderamente está en ese convencimiento, ¿no? Que tenemos que ser todos, las administraciones públicas, los colegios, las familias, el joven que sufre maltrato, el joven que acaba callando, todos tenemos una labor fundamental, ¿no? Y sobre todo porque si no tenemos esta responsabilidad compartida y si acabamos callando, acabaremos siendo cómplices. Así que nada, si te parece, Constantino, me paro aquí y quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Hoy grabado 10 minutos justos y exactos. Eso de asesorar a 3 gobiernos distintos ya dice mucho en tu favor. No te creas que es fácil sobrevivir a estas cosas. Isabel, que la tengo por ahí también, es que tengo una sensación de ser el ciberacosador de tiempos, que no sé si esto lo tenemos contemplado dentro del ciberacoso, pero os pido disculpas de antemano, pues si no, no llegamos. Así que vamos a ello. Isabel, ¿por qué toda la comunidad educativa es reticente a abrir protocolos de acoso escolar? Justo lo he intentado decir en el chat, pero es que es complicado decir de cada sector educativo, pero en general el profesorado, la comunidad educativa se siente cuestionada de que a lo mejor es un fallo de ellos, de que lo están haciendo mal e intentan ocultarlo y a ver si lo puedo arreglar sin que salga y ni se active un protocolo, que es un error, porque he dicho que es preventivo, es al revés, es una herramienta positiva. O sea, si hay denuncia de acoso escolar me obligan a investigar y siempre va a ser positivo. Que no lo es, que es un conflicto fenomenal,
atiendo al conflicto y soluciono el conflicto. Las familias en general tienen miedo, son reticentes a ver qué va a decir la otra familia, a ver si esto al niño le va a perjudicar al final, y por ese miedo creen que lo pueden proteger y no hacen nada. Y lo que se hace es extender el tiempo de sufrimiento. Y los niños en general, los alumnos, los testigos, los que acaba de poner en la puerta que no hacen nada, en general no hacen nada por miedo, porque tienen miedo o bien de que les llamen chivatos o bien de que se dé la vuelta y sean ellos los acosados. Entonces, todo es un error, todos tenemos que ir juntos y mientras antes se active un pequeño proceso de investigación para saber qué ha pasado, para saber por qué ese niño lo está pasando mal, mejor. Entonces... Todos juntos. Perdona, Isabel, todos juntos le dicen a David, vale, pero ¿cómo podemos contribuir cada uno de nosotros como parte de la sociedad a erradicar ese acoso escolar? ¿Qué podemos poner de nuestra parte? El ejemplo, ha salido antes, nuestro ejemplo. Tenemos que dar ejemplo en casa a los hijos, en el trabajo a los compañeros, en el parque a quien esté. O sea, se trata de valores, de respeto, de tolerancia, de empatía, de habilidades sociales, de comunicación y sobre todo tenemos que transmitir que tú solo a lo mejor no puedes, pero el de al lado te ayuda. O sea, dime lo que te pasa, que seguramente dos somos más que unos, la unión hace la fuerza. De hecho, la suma de todos hace la fuerza y hace minimizar el tiempo de sufrimiento. Es que tenemos que pensar que el que recibe el acoso está sufriendo y el que acosa porque también está sufriendo. Entonces, mientras antes se ataje esto, mejor, y lo que podemos hacer es el ejemplo, enseñar, dar confianza, mejorar la autoestima de todos y en cuanto vean algo, verlo. Esto es una preparación, tenemos que tener en cuenta que cuando somos adultos, si tú en la carretera ves a una persona que está sufriendo, que ha tenido un accidente y no la auxilias, eso está penado. El deber de auxilio es obligatorio. Es que tenemos que enseñar en el centro que el deber de auxilio es obligatorio. Y si vemos a un compañero sufrir, perdona, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo, sin duda. Es que hay una palabra que me está gustando en el chat, digo por ponernos en el otro lado de la balanza y luego vuelvo sobre algún comentario que también hay crítico y me parece muy bien y ahora lo trasladamos también. David, que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Con ese sentimiento de se trata de que el menor debe encontrarse feliz. Pero claro, ¿se dan las circunstancias desde la administración para que eso se pueda convertir en una realidad? Pues a ver, aquí a mí me gustaría, bueno, pues pensar quizá en cuál sería la principal herramienta, ¿no? Para conseguir verdaderamente ese caldo de cultivo que fuera ideal para que todos lográramos o tuviéramos esa felicidad, ¿no? Al final, como administración, tenemos que remover obstáculos. Y yo, sinceramente, a lo mejor es porque vengo con el deje del Ministerio de Igualdad, pero yo creo que deberíamos de pensar, desgraciadamente, son muchos los jóvenes, los niños, los adolescentes que sufren acoso. Algunos de ellos acaban incluso en cuestiones fatales, perdiendo la vida, y desgraciadamente, a veces tocan los titulares de no pocos periódicos y de pocos diarios. Y yo creo que al final deberíamos de apostar verdaderamente por un gran pacto, ¿no? Es decir, es verdad, ¿no? Y de hecho, vaya por delante mi felicitación a Isabel Serrano y a todo el trabajo que estáis haciendo en la Comunidad de Madrid. Es verdad que las competencias al final en temas educativos, sobre todo en esta educación primaria y secundaria, es responsabilidad de las comunidades autónomas, pero yo creo que tenemos que ser valientes y pensar en que es posible a lo mejor un gran pacto de Estado, ¿no? Un gran pacto de Estado en materia de acoso escolar que no nos limite, que nos permite creer en grande, ¿no? Porque al final esto es una realidad que desgraciadamente se sufre en un colegio en Murcia, en un colegio en Huesca y en un colegio en cualquier otra localidad. Y yo creo que tenemos que pensar en grande y yo creo que quizá uno de los herramientas que podríamos hacer es establecer herramientas claras, protocolos claros, compartidos y sobre todo el perder ese miedo, ¿no? Y el sensibilizar en perder ese miedo a la denuncia, ¿no? Y sobre todo que cuando hay una denuncia, cuando hay un menor que llega a nosotros y que nos dice que está sufriendo acoso, yo creo que quizá la primera cosa es, igual que pasa en violencia de género, ¿no? Yo te creo, ¿no? Que el niño, que la niña se sienta respaldado por quien le escuche, bien sean sus padres, bien sea la autoridad educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo te creo, vamos a mirar cómo lo podemos abordar. No es tu culpa, porque el sentimiento a veces de culpabilidad también del acosado está ahí, y luego vamos a ver cómo encontramos una solución para el acosado, pero ojo, también para el acosador, ¿no? Habrá que pensar cómo hacerlo, ¿no?
Isabel y David, Isabel, muchísimas gracias. Disculpar al acosador, pero el de tiempos, pero en este momento me voy a ir a alguien que conocéis bien, que es Pilar Ponce, que es la presidenta del Consejo Escolar y que nos está esperando. Un beso a los dos, muchísimas gracias. Hasta luego. Nosotros seguimos, son menos 9 minutos, las 7 de la tarde. A las 7 concluimos, pero no sin escuchar a Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. No ha podido acompañarnos por una incompatibilidad de agenda, pero amablemente nos ha dejado este pequeño vídeo que damos paso en este instante. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Recurra Ginso por la oportunidad de participar en este webinar. Siento no poder estar en directo, pero espero poder aportar un granito de arena con este mensaje. En este curso 2021, los centros educativos han demostrado ser sitios seguros y además serlo frente a una de las mayores amenazas que ha vivido nuestro planeta en los últimos años, la COVID-19. En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la escuela en la vida de nuestros hijos, de los más pequeños. La escuela es un lugar de socialización, de aprendizaje, una referencia en sus hábitos cotidianos y un lugar de desarrollo y crecimiento personal. Si algo bueno nos ha dejado la pandemia es apreciar las cosas importantes de la vida, aquellas que damos por supuestas, y creo que la escuela es una de ellas. Ahora tenemos un reto más importante por delante, que la escuela sea un lugar seguro para los otros virus, para aquellos que no se ven pero que dañan sobremanera la infancia. Me refiero obviamente al tema que ha concitado nuestra atención esta tarde, al acoso escolar. La escuela debe ser ese lugar seguro donde un niño va a aprender, a formarse, a estar con sus compañeros y, por qué no, a divertirse. El centro educativo no puede convertirse en una pesadilla de la que huir, como pasa en las situaciones de acoso, y aún peor y más complejo, porque las nuevas tecnologías, a través del ciberacoso del que hoy también se ha hablado, han hecho que el acoso rompa las barreras del centro y que persiga al niño más allá de la escuela, en su casa, en su tiempo de ocio y hasta invadiendo sus sueños. En este webinar se ha hecho un repaso exhaustivo del acoso escolar y el ciberacoso, desde la prevención a la intervención. Creo que si algo compartimos es que necesitamos crear espacios seguros, centros libres de acoso, provocar momentos en los que un niño puede decir lo que le pasa, contar el dolor o el miedo que siente por la violencia de otros y recibir ayuda, o bien ser valiente para defender a un compañero que está sufriendo. Debemos crear contextos en los que el acosador, el violento, entienda lo que está haciendo, lo que está pasando, y que pueda empatizar con el sufrimiento de aquella persona a quien ha elegido como víctima, y que así tenga la oportunidad de reparar el daño y cambiar su conducta. Y esto lo conseguimos entre todos, con un profesorado implicado y sensible, atento a las necesidades del alumnado, al dolor silenciado de quienes sufren acoso. Su trabajo diario y el seguimiento de estos webinars es una muestra patente de su contribución y compromiso. Se consigue con unas familias que escuchan y que tienen instrumentos para entender a sus hijos. ¿Y qué padre no quiere entender a un hijo? Y con un alumnado valiente, que entiende que frenar el acoso en la escuela entre los alumnos es cosa de todos, también de los iguales, y nuestro alumnado es capaz de ofrecer su colaboración a los más débiles. Ha demostrado con creces que se puede contar con ellos en los momentos más difíciles. Este es el reto que tenemos por delante, y sé que a todos, a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general nos sobra compromiso y valentía para cumplirlo. Pongámonos a ello para hacer de nuestros centros educativos sitios seguros ante el acoso escolar. Muchas gracias. A ti, Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Estamos en la recta final, un webinar sobre acoso escolar y ciberacoso, sobre cómo caminar de manera conjunta hacia la convivencia. Se nos quedan cortos, va a haber que hacer programas especiales de quizá 10, 12, 24 horas. Don Javier Urra, muy buenas tardes. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde le localizo? ¿Está usted ahí? ¿Aló? 1, 2, 3, 4. Bueno, no tengo por ahí a don Javier Urra, que es quien se va a encargar de poner el colofón, como siempre, a lo que estamos comentando, pero sí tenemos la posibilidad. ¿Me ves? Sí, te veo. Ahí estamos. Oye, muchísimas gracias, Constantino. Que es que estaba escuchando y aprendiendo
aunque no disfrutando, porque este no es un tema para disfrutar en absoluto. Pero mi misión aquí es dar las gracias, ¿eh? Para eso son los 3 minutos que tengo, que sobra, porque dar las gracias simplemente es decir gracias a quien nos lleva todo este tema con esa organización temporal y afectiva que es Constantino Mediavilla, gran amigo. Gracias Cristina, gracias Frank, gracias Guillermo, gracias Isabel, gracias David y gracias Pilar. Pero habría que dar las gracias a Alicia, a Irene y desde luego a todos los que nos han acompañado, a los que nos escucharán. Mira, una mente sana empieza en la infancia. Esa es una frase potente. Una mente sana empieza en la infancia. 10º aniversario de Recurra Hinso. Y es que el 70%, Constantino, 70% de la psicopatología de los adultos tiene su etiología en la infancia. Quisiera decir 2 o 3 ideas, experiencias. Yo he trabajado 32 años en la Fiscalía de Menores. Recordaré siempre un caso en que un chaval le exigía a otro que trajera dinero. Le obligaba a robar en casa para que le diera el dinero a él. Es muy difícil ponerse en el lugar de esa víctima, de cómo lo sentía, de qué daño podía sufrir. Cuando fui defensor del menor, capté ese sufrimiento que es oceánico de las víctimas. Yo creo que a los adultos se nos olvida que nos es difícil entender cómo puede sufrir un niño. La Asociación de Pediatría Americana ha dicho que la razón mayor del suicidio infanto-juvenil se produce por el acoso escolar. Por eso, en Hinso, que empezó trabajando y tiene centros para menores que han tenido problemas porque han cometido alguna conducta que está tipificada como delito o falta y por lo tanto que son enviados por la justicia, así empezó, con menores de reforma Hinso. Pero luego empezó el centro de Recurra de violencia filioparental. Pero ahora estamos, y este es un ámbito, el de la prevención, el Recurra Prevención. La Generación Convive. Generación Convive, que es todo un programa interesantísimo donde hay algún centro que ya lo está llevando a efecto y tenemos un teléfono gratuito que es el 965 65 65. Acabo. Muchísimas gracias. Pero nos hace falta autoritas del profesorado. Nos hace falta compromiso de las asociaciones de madres y padres. También que los niños se sientan concernidos. Claro que ser valiente tiene riesgos, pero eso es una parte esencial que tienen que aprender. A veces sancionar, aparte de tratar al acosador. Y para otra webinar quedará mi pregunta. ¿Tenemos y los profesores tienen herramientas suficientes para poder sancionar a veces a quien solo molesta, veja, daña de una manera consecutiva y a los padres que a veces hacen de abogados equívocos de esos hijos? Quedémonos con todo el esfuerzo, quedémonos con lo que se ha dicho esta tarde, generando protocolos, esforzándonos todos. Habrá muchos niños que no sufran y habrán otros que no cometerán el error moral de hacer que un compañero tenga miedo. Muchísimas gracias a todos y cada uno por esta magnífica webinar. 7 en punto de la tarde. Nos vamos. Gracias también en nombre de Recurra Hinso a todos los que nos habéis acompañado. Sigue el chat, que no se vaya nadie. Y todavía en este 10º aniversario nos queda camino por andar. Gracias, maestro Urra. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias por ponerlo votando, como tú sabes. En septiembre volveremos y sabéis que tenemos temas como las nuevas tecnologías, las redes sociales que nos ocupan y nos preocupan. Ya llevamos varios webinars, tenemos varios más y contamos con ustedes y con todas esas personas que quieran aportar conocimiento, ilusión y mejora de esta sociedad. Gracias, mi querido amigo Constantino Mediavilla. Gracias, maestro. Un beso. Saludos a todos. Muy buenas tardes. Nos vemos. Hasta siempre.